Bueno, a continuación procedemos a realizar la parte número 3 del laboratorio 2 de Pentester. Bueno, empezaremos con el ejemplo uno de Commands Injection. Primero ejecutaremos el script. Ok, bueno, y acá ya podemos ver que está ejecutado. Ahora bien, bueno, ¿qué es lo que está pasando acá? Básicamente, bueno, es un ataque que explota la vulnerabilidad conocido como Command Injection. Y bueno, lo que permite es que el atacante ejecute comandos del sistema operativo a través de la aplicación web. Y bueno, cuando no se valida adecuadamente el dato ingresado por el usuario, el sistema ejecuta comandos adicionales no previstos y esto genera una salida visible directamente en el navegador. Y esto lo que genera es que se exponga la información del sistema. Con la causa de la vulnerabilidad se produce más que todo porque el parámetro proporcionado por el usuario es utilizado directamente en una función que ejecuta los comandos del sistema. Y estos no son ni validados ni sanitizados. Y esto permite que el atacante modifique la lógica del comando e inserte instrucciones arbitrarias. Bueno, ¿qué impactos y qué riesgos podría generar esto? Básicamente el acceso no autorizado al sistema, filtración de información, ejecución de software malicioso y también, bueno, utilizar el servidor para lanzar ataques hacia otros sistemas. Con respecto a la solución, bueno, básicamente es implementar validaciones estrictas en el input del usuario y esto va a permitir que únicamente se ejecuten valores específicos esperados. Además, también se debe evitar el uso de funciones que ejecuten comandos del sistema o en caso de ser necesario, escapar y manejar cuidadosamente todos los argumentos para impedir la inyección de comandos. Y ahora sigue mi compañera con el ejemplo 2. Ahora en el ejemplo 2, bueno, en este ataque el sistema web permite que un usuario envíe un parámetro, por ejemplo, desde una URL o un formulario, que luego se usa dentro de un comando del sistema operativo. Bueno, el desarrollador en este caso intentó validar la entrada para evitar inyecciones, pero cometió un error. No filtró correctamente los saltos de línea. Entonces, en este caso, el atacante aprovecha que, digamos, esto usando un salto de línea codificado. Un salto de línea en este caso puede ser como un porcentaje 0A. Entonces, esto lo hace para engañar al sistema, por decir, entonces, engañar al sistema y al servidor, y al hacerle creer que hay una nueva línea como un nuevo comando. Entonces, en este caso, por ejemplo, si usamos el comando ejo, lo tienes por ahí, ¿verdad? Ah, lo podemos ejecutar, por favor. Después de la IP, ¿verdad? Correcto. Es, Ok, ahora, cuando ejecutamos este comando, lo que hace es que le dice al servidor que le muestre el contenido del archivo, por así decir, el etc password, entonces, el cual en sistemas Linux contiene información sensible sobre los usuarios del sistema al estar mal validado. La entrada, el servidor ejecuta ese segundo comando sin darse cuenta, lo que permite al atacante obtener información privada del sistema. Entonces, ¿cuál es la causa principal o la vulnerabilidad de este ataque? Entonces, el problema técnico principal radica en que es una validación incorrecta de los datos del usuario. Entonces, el desarrollador digamos, el desarrollador usa una expresión regular para controlar lo que se puede enviar, pero no tuvo en cuenta que se pueden insertar saltos de línea codificados, como lo fue en este caso el porcentaje 0A. Cuando el sistema interpreta esa entrada, la trata como si fuera una segunda línea de comandos, ejecutándola por separado, y eso hace que Hausen que haga como por así decir, un robo de información. Entonces, ¿cuál es el mayor impacto o riesgo de este ataque? Es que si no se corrige esta vulnerabilidad, las consecuencias pueden ser muy graves, como por ejemplo que los atacantes puedan leer archivos del sistema, incluyendo todo tipo de información sensible como usuarios, contraseñas o configuraciones. Puede también ejecutar cualquier comando del sistema operativo, lo que le permite instalar malware, borrar archivos o incluso tomar control del servidor. Y también si se combina, por así decir, con otras fallas, puede llevar a una escalada de privilegios. Entonces, ese tipo de ataque compromete no solo la aplicación web, sino todo el sistema que lo hospeda. Una solución para esto es corregir esta vulnerabilidad. Es fundamental no ejecutar directamente los datos que vienen del usuario como parte de comandos del sistema.
Algunas soluciones pueden incluir usar funciones como, seguras, como lo es el Escape Shell Lar o Escape Shell CMD en PHP, ajá, que neutralizan caracteres peligrosos. Y también validar que no se incluyan caracteres especiales, como por ejemplo el porcentaje, 0A, lo punto y coma y doble I, etcétera. Entonces, mejor aún para evitar correctamente el uso de comandos del sistema cuando se pueden lograr lo mismo desde un propio lenguaje de programación. Por ejemplo, leer un archivo directamente con funciones PHP. En cuanto, cómo podríamos prevenir eso, para prevenir ese tipo de ataques que ocurran a futuro, sería importante seguir como buenas prácticas de desarrollo, como lo son validar y sanitizar correctamente la entrada del usuario, permitiendo, por así decir, solo lo necesario, por ejemplo, solo números si se espera una IP. No confiar nunca en los datos del usuario, incluso si parecen inofensivos. Usar listas blancas de valores válidos en lugar de expresiones regulares, débiles, y también implementar registros de seguridad como los son los logs para detectar intentos sospechosos de inyección y mantener siempre el servidor y el software actualizado para evitar fallos conocidos. Ahora mi compañera les va a explicar el ejemplo número 3. Ok, ahora en el ejemplo número 3, no sé si lo puedes ejecutar de una vez, por favor. Listo. Bueno, Ok. En el listo. ejemplo 3, lo que ocurre es un ataque que cuando el atacante logra insertar comandos del sistema operativo en un parámetro de la URL, los cuales se ejecutan en el servidor, este, aunque el servidor intente redirigir al usuario, ok, aunque intente redirigir al usuario, si el valor no es seguro, el comando se ejecuta igual, porque, digamos, el script no se detiene y el resultado del comando se puede ver si se usa Telnet o Netcat. Entre las causas es, digamos, que si el programador, si puso una redirección con header cuando detecta algo incorrecto, pero también olvidó de tener el programa con un DAIT. Entonces, aunque el navegador redirige, el servidor sigue procesando el código, incluyendo el comando malicioso. O sea, esto es como si alguien dijera, salga de acá, pero luego siguiera haciendo lo que estaba haciendo antes de esta instrucción. Entre los impactos y riesgos es que un atacante puede ejecutar comandos arbitrarios en el servidor o también puede tener acceso a información como versiones del sistema y rutas internas. Y además, si se combinan con otros fallos, podría permitir al atacante obtener el control completo. Y esto pone en riesgo a los usuarios y a toda la infraestructura del sistema. Esto se puede corregir utilizando dir o exit justo después del header. Y por supuesto, nunca insertar directamente las entradas del usuario en comandos del sistema. Ahora, se puede prevenir siempre validando lo que el usuario escribe en comandos en la URL o en los formularios y no meter directamente estos valores en comandos del sistema. Como se mencionó anteriormente, también utilizar dive después del header y, bueno, cuando se quiere cortar la ejecución y hacer pruebas de seguridad para encontrar los errores como este antes de publicar el sitio. Acá se muestra cómo un fallo en detener el script tras una redirección puede permitir la ejecución de comandos maliciosos en el servidor y aunque el navegador redirige, el servidor aún procesa comandos peligrosos. Y la solución es simple pero crítica. Y también acá vemos cómo este error, aunque se ve pequeño, puede abrir la puerta a ataques más severos. Ahora sigue mi compañera con los ejemplos de LDAP. Bueno, primeramente hay que explicar un poco qué es DLAP. Este es Lightweight Direction Access Protocol. Es un protocolo de red que se utiliza para acceder, consultar y administrar directorios.
Un directorio en este contexto no es un archivo ni una carpeta, sino es una base de datos jerárquica y optimizada para búsquedas rápidas, especialmente de información relacionadas con personas, usuarios, dispositivos, grupos, entre otros. En donde se puede encontrar esto es en sistemas de autenticación para validar usuarios al iniciar sesión, también en redes corporativas, en el Active Directory de Windows, también en servidores de correos electrónicos y en aplicaciones empresariales de manera online. Primeramente, bueno, luego de esto vamos a empezar con el ejemplo número uno de LAP, Injection, el byte de autenticación. En este ejemplo se encuentra el archivo ejemplo número uno, punto PHP, donde se reutiliza un intento de autenticación. Sin embargo, en lugar de ingresar credenciales válidas, se manipulan los valores enviados para lograr el acceso sin necesidad de conocer el usuario o la contraseña, como lo vamos a ver a continuación en la ejecución. Como podemos ver en la imagen, se logró autenticar. Esto pasa ya que el asterisco actúa como un comodín coincidiendo con cualquier valor, perdón, y el atacante logra que la consulta devuelva resultados válidos sin necesidad de autenticarse correctamente. La causa de esto es que el usuario directamente desde el input logra concatenar la consulta de LDAP sin ningún tipo de validación ni escape. Esto permite que el atacante introduzca operaciones especiales como el asterisco, comas, y este logre manipular completamente la lógica de autenticación. Asimismo, algunos de los riesgos es el acceso no autorizado a cuentas de usuario, escalamientos de privilegio si el atacante accede como usuario con más permisos, la exposición de recursos internos protegidos y de alta confidencialidad, asimismo pérdida total de control sobre quién accede y quién está afectando la integridad del sistema. Una de las soluciones es usar funciones específicas para escapar los caracteres peligrosos en DLAP y también no construir manualmente las consultas de LDAP a partir de inputs sin control, validar y restringir los valores permitidos antes de incluirlos en la consulta para poder prevenir y permitir solo valores conocidos y válidos, implementar la autenticación externa por medio de tokens, registrar y monitorear intentos fallidos o autenticación para detectar otros patrones. A continuación, bueno, vamos a seguir con el ejemplo número 2 del LDAP de injection. Aquí se da una extracción de información del directorio. En este, el objetivo ya no es autenticarse como lo vimos en el ejemplo anterior, sino extraer información interna del directorio de LAP. Se logra manipular la consulta con un pilot más complejo, como lo veremos a continuación. Aquí se puede observar que fue autenticado. En este, Pilot rompe la sintaxis original de la consulta y es reemplazada por una fuerza al servidor al devolver todos los resultados del directorio. El porcentaje de doble cero representa un null byte que en muchos lenguajes detiene la interpretación del resto de la cadena, una técnica muy clásica en las injection. La nueva consulta construida se interpreta de esa manera, ya que la consulta queda truncada y se convierte en una búsqueda mucho más amplia del estilo. Esto coincide con todos los nodos que tengan un common name. Asimismo, bueno, igual que el ejemplo anterior, la causa está en la inserción directa de datos del usuario en la consulta de LAP, perdón, sin ningún tipo de validación, escape o sanitización. En este caso, el atacante aprovecha la estructura jerárquica del LDAP para poder manipular los filtros y obtener acceso a entradas. Esto, igual que los otros, puede haber violación de políticas de privacidad, creación de un mapa completo de árbol útil para
ataques más avanzados como phishing o suplantación de identidad. Se recomienda el escape de caracteres especiales, como paréntesis, asteriscos, comillas, entre otros, implementar una lógica de validación robusta antes de procesar cualquier tipo de input, utilizar expresiones seguras y definidas para evitar las injections y asimismo evitar completamente las construcciones dinámicas de filtros en LDAP con datos de usuario. Utilizar funciones de escape adecuadas con filtros de LAP según el lenguaje o framework. Y en estos dos ejemplos se pudieron ver que el DLAP injection puede ser más peligrosa como una SQL injection. El error más común es asumir que el porque es un protocolo más estructurado o interno, no necesita defensas. Sin embargo, cuando el input del usuario se incluye directamente en un filtro, el riesgo es igual o incluso mayor que en otros vectores. A continuación, mi compañera seguirá explicando. Ahora vamos con los ejemplos de file upload. Ahora vamos con el ejemplo uno. ¿Lo puedes subir de una vez, por favor? Y en este ataque se aprovecha la función de subir archivos en una aplicación web y el atacante sube un archivo malicioso con código PHP y se nota que no hay seguridad y que se puede subir cualquier tipo de archivos. Y digamos, en este el atacante consigue ejecutar comandos directamente en el servidor web y si no hay filtros, el archivo PHP se guarda y ejecuta como código, no como un simple texto o imagen. En las principales causas es que esta aplicación permite subir cualquier tipo de archivo sin verificar su tipo o extensión. Esto significa que acepta archivos PHP sin revisarlos o lo que permite que el servidor los interprete como un código al abrirlos. Digamos, aquí lo que pasa es que esta app confía ciegamente en lo que el usuario sube y eso, digamos, le da al atacante una vía directa para ejecutar el código. Entre los principales impactos y riesgos está que el atacante puede ejecutar cualquier comando del sistema, tiene acceso a base de datos, archivos, contraseñas y el atacante puede dar accesos ocultos. Asimismo, se puede dar la pérdida de datos, hackeos públicos o violaciones de seguridad. Esto se puede solucionar restringiendo las extensiones permitidas, digamos, solo aceptar imágenes o documentos seguros, por ejemplo, .jpg, .png o .pdf, verificar el tipo de archivo en el servidor, o sea, no confiar en la extensión, sino comprobar el type real, guardar archivos en carpetas fuera del alcance del servidor web para que no se puedan ejecutar aunque se suban. Y si se necesita subir archivos ejecutables, nunca permitir que se accedan directamente por URL. Ahora, esto se puede prevenir filtrando por extensión y tipo real de archivo, cambiando el nombre del archivo al subirlo para, digamos, evitar extensiones peligrosas, deshabilitar la ejecución de scripts en la carpeta de subida, no permitir archivos .php, .exe o entre otros y hacer pruebas de seguridad frecuentes y automatizadas en formularios de subida. Aquí el problema es que no se valida correctamente el tipo de archivo y las consecuencias pueden ser graves, como el control total del servidor, y para solucionarlo se deben filtrar extensiones, validar tipos reales y evitar, digamos, que los archivos subidos se ejecuten como código. Ahora sigue mi compañera con el ejemplo 2. Entonces, bueno, en este caso, con el ejemplo número 2, este es un ataque que aprovecha la función de subida de archivos upload en una aplicación web para subir un archivo malicioso que contiene un código ejecutable. José, ¿será que podría subir el archivo, por favor? Yo primero voy a subir este para que vean que no funciona. Aquí, Y yo ahora sí voy a subir el que sí funciona. perfecto. Este de acá. Listo.
Ahora, como podemos ver, en este caso, la causa o la vulnerabilidad principal de acá es que el desarrollador solo prohibió archivos con extensión PHP. Entonces, pero no tomó en cuenta varias variantes como el PHP 3, PHP 4, PHP 5, así. Entonces, que también se ejecuta como a PHP en muchos servidores. Otro punto también importante de causa de vulnerabilidad es que PHP.BLAD, Apache ignora el BLAB, por así decir, y ejecuta el PHP. También el uso de un archivo como htaccess para decirle al servidor, por así decir, que trate con cualquier otra extensión como si fuera PHP. Entonces, esto demuestra que bloquear extensiones no es suficiente o sea, no es suficiente y que el filtro implementado fue débil o incompleto. Entonces, también un impacto o riesgo muy importante con este ataque es que en una ejecución remota de comandos, por así decir, el atacante puede ejecutar cualquier comando con el servidor. También acceso total al servidor. Esto incluye acceso a bases de datos, archivos, contraseñas, configuraciones, entre otros. Y también la toma de control completas. En casos graves, puede usar el servidor para lanzar ataques a otros sistemas, como por así decir un pivoting. En resumen, es una pequeña falla para significar un control total del servidor. Entonces, ¿cómo podemos solucionar esto? Para corregir esa vulnerabilidad, podemos tratar de no permitir la subida de archivos que puedan ejecutarse en el servidor, como PHP, ASP, JS, entre otros. También validar el contenido real del archivo, para por así decir, con el meme type y magic numbers, o no solo su extensión. También guardar los archivos subidos en carpetas fuera del alcance del servidor web, o tratarlos como datos no ejecutables, por así decir. También asignar nombres aleatorios a archivos de guardado sin conservar la extensión original. También, ¿cómo podríamos tal vez prevenir esto? También, quizás con nunca confiar con la extensión del archivo, tratar de validar tipo y contenido del archivo, no solo la extensión. Usar listas blancas de extensiones permitidas, por ejemplo, solo JPG, PNG, entre otras. Almacenar los archivos fuera del directorio público del servidor o aplicar permisos estrictos para evitar que se ejecuten archivos subidos. Entonces, en este ejemplo, lo que tratamos de explicarles es que un atacante explota una mala validación al subir un archivo código PHP usando extensiones alternativas como PHP 3, PHP 4, como les dije anteriormente. Entonces, para que el servidor lo ejecute, aunque se bloqueó la sección PHP, la protección fue débil. Entonces, ese tipo de falla puede dar control total al servidor del atacante. La solución está en validar correctamente el tipo de archivo, guardar los archivos fuera del alcance del servidor y aplicar así buenas prácticas de seguridad en la gestión de uploads. Entonces, ese sería el ejemplo número 2. Ahora mi compañero Josué va a explicar el ejemplo número 1 de XML Attack. Ok, ahora bien, bueno, lo primero que queremos es ejecutar el script. Voy, pues un signo de más. Listo. Bueno, aquí podemos ver la evidencia de la ejecución. Y bueno, básicamente aquí lo que pasa es que hay una manipulación de archivos XML que son procesados por una aplicación web, ¿verdad? Lo que pasa es que el atacante inserta una entidad externa dentro del XML que hace referencia a recursos internos del servidor, como por ejemplo los archivos del sistema operativo. Bueno, cuando el servidor procesa este XML, la entidad interpreta y expone el contenido, que regularmente este contenido es contenido sensible y que no debería ser accesible por cualquier usuario. Luego, con respecto a la causa de la vulnerabilidad, más que todo se produce porque la aplicación utiliza un parser XML que está configurado para permitir carga y ejecución de entidades externas. Esto básicamente se debe a una mala configuración o falta de desactivación explícita de esa funcionalidad. Con respecto al impacto y riesgos, bueno, está el acceso a archivos internos del servidor, exclusión de información confidencial, posible acceso a servicios internos mediante diferentes técnicas, pérdida de integridad y también de confidencialidad. Y bueno, básicamente para corregir esto, es fundamental desactivar la posibilidad de que el analizador XML procese entidades externas. Bueno, esto se logra ajustando la configuración del parser para que no permita definición y resolución de entidades personalizadas o externas. Y bueno, también se deben utilizar bibliotecas seguras y actualizadas para este tipo de procesamiento XML. Ahora las dejo con mi compañera para que explique el último ejemplo.
Ahora con este último ejemplo, bueno, en este ataque ocurre cuando una aplicación utiliza entradas de usuario para construir una consulta XPath que se usa para buscar información dentro de un documento XML. En este ejemplo, el sistema toma lo que el usuario escribe, como por así decir, un nombre, un identificador, y lo inserta directamente en una expresión XPath. Si el atacante manipula esa entrada, puede cambiar el comportamiento de la consulta y acceder a partes de XML que normalmente no están permitidas. Entonces, es muy parecido a una inyección SQL, pero en lugar de atacar una base de datos, se ataca el documento XML, perdón. Jo, ¿puedes ponerlo ahí en ejecutable, por favor? Listo. Listo, entonces, la causa de la vulnerabilidad de este problema es que se debe a que la entrada del usuario no está validada ni codificada correctamente antes de que se inserte la consulta XPath. Entonces, esto permite inyectar operadores como OR, E1 igual a 1 para forzar resultados verdaderos o cerrar el sintaxis con el paréntesis cuadrado o usar el porcentaje doble cero, que es un null byte, para comentar el resto de la expresión, perdón. Entonces, esto permite que el atacante obtener todos los nodos del XML. Un impacto y riesgo es que si no se corrige, el atacante puede acceder a información sensible como nombres de usuario, correos o contraseñas, evitar controles de autenticación, accediendo a nodos protegidos, extraer configuraciones internas de la aplicación desde XML y escenarios más críticos como modificar el comportamiento del sistema basado en datos XML maliciosos. Entonces, una solución para esto es no construir expresiones XPath directamente con datos de usuario o usar funciones específicas que eviten concatenación de strings al construir consultas, validar y sanitizar toda entrada de usuario antes de insertarla en una consulta o reemplazar comillas simples, dobles o corchetes, operadores como or, and, etcétera, por versiones seguras o escapadas. Entonces, ¿cómo puedes prevenir esto? Validar tipo y formato de Cantra antes de usarla, usar librerías seguras de acceso XML que no permiten la ejecución directa de expresiones XPath con datos no confiables, aplicar el principio de mínimos de privilegio, que solo permite acceso a nodos necesarios, y también implementar controles de registro y monitoreo para detectar así intentos de inyección. Entonces, esto sería la tercera parte de nuestro laboratorio 2. Ay, no, disculpa que fue que la mía no se lo ejecutó bien, pero ese sería el resultado que debe implementar. Muchas gracias.